dilemas que surgieron y del enfrentamiento que supuso para el ser humano esta situación a la que fueron sometidos. Porque además, 6 millones de víctimas es un concepto de verdad intangible. Y no podemos comprender su significado si no lo vemos por su historia, por su vida, por detalles de su vida, ¿no? Sino queda como en una generalidad, ¿sí? Entonces, un poco la discusión en relación a la relevancia que puede tener este tema de las mujeres en el Holocausto implica aplicar la lupa a un grupo de y permite enfatizar el estudio del protagonista de la historia humana, que es un tipo de individuo, ¿sí? Por supuesto que esto tiene consecuencias metodológicas, ¿no? Y una de ellas es la necesidad de deconstruir el relato histórico. A ver, Adela, ¿por dónde vas? Sí, acá estoy, bien. Un poquito, uno más. Deconstruir el relato histórico, dice, muy bien. Exacto. Deconstruir el relato histórico, que es más panorámico, más generalizante, más, digamos, más en abstracto, ¿sí? Por eso digo la palabra más generalizante, ¿no? Sí. Como todo grupo, y acá esto es relevante, como todo grupo caracterizado de la población judía, las mujeres también tuvieron sus confrontaciones singulares, entre otras cosas por el hecho de ser madres, por el hecho de ser esposas, y eso también les fue dando un carácter particular, ¿sí? Cuando yo empecé a estudiar este tema hace muchos años en Israel, en Yad Vashem, me acordé de quienes fueron mis maestras, quienes me dieron clases sobre este tema, que fueron las primeras investigadoras, algunas de las primeras investigadoras sobre las mujeres y el Holocausto. Una de ellas es Dalia Ofer, ¿sí? Lo voy a poner en rojo también, porque ahí va. Y Linor Weissman, con un libro que se llamó El rol del género en la investigación del Holocausto, ¿sí? En el año 99, un libro pionero en relación al tema de género. Y la otra mujer brillante, que falleció ya, Rachel Odara, ¿sí? Argentina, inmigró a Israel. La mujer, ella escribió el libro La mujer judía desde la conquista, perdón, ahí, no, ahí, desde el, ay. Es que no lo vas a corregir porque está acá, no te preocupes. Después lo corregimos. Desde la conquista hasta la expulsión de los guetos, ¿sí? En estos libros empieza a aparecer particularidades del rol de la mujer. Y no puedo dejar de mencionar a un historiador judío que atravesó todo el nazismo y finalmente muere, ¿sí? Lo matan, que fue Manuel Ringenblum, el historiador que documentó el gueto de Varsovia, quien escribió en su diario, esto es muy interesante la obra de Manuel Ringenblum, porque él se propuso desde el inicio documentar todo lo que estaba pasando en el gueto de Varsovia, desde el inicio, ¿no? Y tuvo colaboradores y después ese material escrito lo ocultaron y lo enterraron, y se encontraron, después de la guerra, varios de las piezas escritas, pero no todas, todavía se siguen buscando algunas. Bueno, ¿qué decía Manuel Ringenblum? Él decía, ya en la década, en el año 42, 44, 43, 44, 43 más o menos, que el historiador del futuro tendrá que dedicar una página apropiada al papel de la mujer judía en la guerra. La mujer ocupará una página importante en la historia de los judíos por su valentía y su fortaleza, y gracias a ella miles de familias han conseguido sobreponerse al terror de los tiempos. Hay un reconocimiento muy importante
que vale la pena mencionarlo, ¿no? Porque Ringelblum es el gran historiador del gueto de Varsovia y de temáticas de la guerra. Bueno, la investigación sobre el Holocausto desde el punto de vista del género muestra que, como otros grupos, también las mujeres tuvieron una experiencia particular. Los cambios de la vida, en la vida de las mujeres durante el Holocausto, especialmente las mujeres judías, fueron diferentes a las de los hombres. Hubieron roles distintos, hubieron experiencias distintas y hubieron responsabilidades distintas, ¿sí? Yo recuerdo que Rachel O'Dara, la investigadora que mencioné, cuando comenzó el curso que nos dio en Yad Vashem, ella dijo, que cuando lo digo, lo recuerdo, también me emociono. Ella dijo, cuando las familias fueron trasladadas al gueto, a los guetos, ¿sí?, los hombres cayeron en una depresión. ¿Y quiénes fueron las que tuvieron que velar por la familia? Las mujeres. Las mujeres debieron salir a buscar el alimento. Así nos contaba Rachel O'Dara. Y por eso digo que los cambios en la vida de las mujeres durante el Holocausto fueron diferentes a los hombres. La distribución tradicional de los roles definidos se desmanteló por completo y las mujeres asumieron nuevas funciones y tuvieron que enfrentar por sí mismas situaciones límites que antes nunca habían tenido que enfrentar, que no habían conocido antes, ¿sí? La realidad de la vida durante el Holocausto, entonces, generó dilemas, ¿sí? Dilemas a los que solo las mujeres tuvieron que enfrentarse, y la manera en que lo hicieron también fue diferente a los hombres. Cuando digo dilemas, estoy refiriéndome justamente a situaciones que en cualquiera de los dos casos, de los casos en que uno puede elegir, en los dos casos se pierde. Pero las mujeres tuvieron que enfrentarse a eso, y mucho de estos dilemas estuvieron ligados a los hijos y a la alimentación. Ya les voy a ir contando algunas historias. Para Rachel O'Dara, la historia desde una perspectiva de género tiene que ser doble. Ella dice, es interesante la perspectiva de Rachel O'Dara, porque ella dice, tiene que haber una historia de los hombres y una historia de las mujeres, para poder identificar los aspectos propios de cada uno, ¿no? El objetivo de una historia, en el caso de las mujeres, es describir, miren qué interesante esto, que lo puse en rojo, es describir lo singular femenino, con el intento de llegar a través de lo femenino a lo humano. O sea, no quedarse en lo femenino, sino entender cómo desde lo femenino se resuelve la problemática universal del ser humano, ¿sí? En este intento, el individuo y la vida cotidiana están en el centro de la observación del historiador, ¿sí? Y así es posible devolver, digamos, la idea de esto, ¿cuál es? Poder devolver a las víctimas su cara, su vida, su persona, ¿sí? Su condición de humanidad e individualidad. Bien. ¿Cuáles podrían ser algunos puntos de partida que nos puedan servir para debatir, para pensar el tema, ¿no? Una de ellas puede ser cuáles fueron algunos de los problemas que las mujeres tuvieron que enfrentar en su lucha diaria por la supervivencia. La otra pregunta que se la hacen los historiadores, y yo la retomo para esta charla, es ¿cómo ayudaron las madres a sus familiares a sobrevivir en los guetos? ¿Cómo variaron las funciones tradicionales de las mujeres durante el Holocausto? ¿Y cómo encontraron las mujeres, acá esto es muy interesante, cómo encontraron las mujeres la fortaleza para afrontar tan difíciles circunstancias?
cuando los hombres a su alrededor se habían deprimido. Digamos entonces que, tomando estos puntos de partida, ¿sí?, el Holocausto sin duda fue un hecho catastrófico para las familias judías, las romaníes y sintis, que son los gitanos, y la mayoría de los cuales no sobrevivieron a las redadas, el encarcelamiento, la deportación y los campos de concentración. La capacidad de adaptación e improvisación de las mujeres en estas circunstancias y su valentía justamente se cuentan como los fenómenos más notables del Holocausto. Y acá quiero recordar algo. Irena Liebman, que es una escritora, ¿sí? Ella fue sobreviviente del Holocausto y escribió lo siguiente como parte de su testimonio en Yad Vashem. Dice: ¿de qué manantial mágico sacó fuerza mi madre para hacer todo esto? Debió tener una gran fuerza, una fuerza oculta, la fuerza del amor, la fuerza de una voluntad férrea para resistir y velar por nosotros. Bien, dicho esto, me voy a proponer ahora, a ver si puedo, si puedo encontrar un material que... Bien, acá. Muy bien. Pero, disculpen, estoy buscando un material que quiero ver si lo pudiera presentar con bien, fotos. ¿lo querés presentar? Entonces dejo de compartir esto. Ok. Voy a ver. No dejes de compartir esto. Esto vamos a ir presentando algunos temas. Vamos a ver, los estudios sobre la mujer han tomado como puntos de referencia, ¿no? Y yo voy a ir enunciando algunos, ¿sí? Y vamos a ver si puedo pasarte. Lo que voy a querer que pases, ¿sí? A ver. Se me ha perdido acá. Disculpen. No, acá estamos. Vamos a ver si ahí. No es esto. Suponiendo que no deje de compartir la pantalla, no voy a poder. No. Si no dejo de compartir, bajo las cosas y seguir charlando. No, entonces deja esto y voy charlando. Sí, sigamos acá. Bien, gracias. Bien, bárbaro. Pantalla. Bueno, vamos a tomar entonces una serie de puntos que hacen a la condición y a las estrategias y a los comportamientos de la mujer durante la maternidad, que han sido objeto de análisis por los investigadores, ¿sí? El primer tema es el de la maternidad, ¿sí? La maternidad fue un tema terrible. La necesidad de salvar a sus hijos colocaba a las madres ante dilemas terribles. El hallazgo de escondites, o sea, buscar escondites para salvar a sus hijos mientras todavía era posible, fue uno de los primeros dilemas con los que se enfrentó. Sabiendo que existía una posibilidad, una gran posibilidad de que nunca volverían a ver a sus hijos, muchos padres a veces no tenían la fuerza de decisión, ¿sí?, de tomar, o sea, la fuerza interior para tomar la decisión, ¿sí?, de que pudieran darlos o pudieran enviarlos a otro lugar, ¿sí? Y en muchos casos, el no haber tomado, en la mayoría de los casos, el no haber tomado esta decisión fue una alternativa, digamos, se configuró como el camino directo a la muerte, dado que
era difícil internalizar para muchos padres en que entregar a sus hijos extraños podía ser una solución, ¿sí? En los guetos, las madres estaban preocupadas por la supervivencia diaria, especialmente el suministro de alimentos. Pero respecto de dar los hijos, Adela, quizás que al final de las diapositivas, hay una que quiero mencionar una frase que escribió en sus memorias el gran rabí, justo, maternidad, ahí la de maternidad. ¿Bienaventurada la semilla? No, maternidad. El gran rabino de Israel, que el anterior, al final. Maternidad, ahí está. El rabino Israel Meir Lau, que fue el gran rabino de Israel, que es un sobreviviente del Holocausto. Él, digamos, sobrevivió al Holocausto teniendo 8 años, y porque su madre decidió separarse de él y lo encomendó a su hermano y los echó y le encargó a su hermano menor que lo cuidara, ¿sí? Dice, escribe él, ser separado de la madre es algo inimaginable, angustiante. La angustia que ese acto lleva consigo penetra hasta el último rincón de la psiquis y allí permanece durante los años de la vida de uno. Tardé muchos años en caer en la cuenta que cuando mi madre me empujó de ella contra Naftalí, o sea, contra su hermano, me estaba salvando la vida. Este es el recuerdo que él tiene de cuando su madre lo aleja de su lado, ¿no? Mucha gente optó, muchos padres tuvieron que enfrentar el dilema de alejarse de sus hijos, de darlos, sin saber, por supuesto, qué destino iba a tener, ¿no? En situación, digamos, a riesgo de que si se quedaban, ahí sí tenían la seguridad de que iban a morir, ¿no? Y esto, muchos padres, muchas madres, después de la guerra, dedicaron su vida a encontrar aquellos hijos que expulsaron, aquellos hijos que dieron, que dejaron en un lugar y que no supieron más su destino, ¿no? Algunos los encontraron y otros no. Con esto implicaba un dilema terrible, ¿sí? Porque era dejarlo con uno o, digamos, darlo o ponerlo en un lugar para que alguien lo recogiera. Sí. En los guetos, las madres también estaban preocupadas por la supervivencia diaria, especialmente en el suministro de alimentos y en el mantenimiento de la higiene para evitar las enfermedades. En el caso de las mujeres, muchas de ellas preferían abortar, pero porque tenían la convicción, tenían la idea de que traer un niño en esas circunstancias iba a ser algo negativo, ¿no? Y cuidar al recién nacido cuando el resto de la familia todavía pendía de un hilo, ¿no? Aún así, en algunos casos, la misma situación, la misma cercanía con la muerte, infundía valor a muchas mujeres en el deseo de crear una nueva vida. Digo esto porque las mujeres fueron implementando mecanismos, cada uno particular, ¿no? Para poder sobrevivir, y algunas lo hicieron también alentando la posibilidad de la vida. Las madres en filas, cuando aparecían los nazis y tenían que seleccionar mujeres para campos de trabajo o sencillamente para un destino que ellas desconocían, pero que seguro eran los campos de concentración o los de exterminio, debían haber sido las únicas personas a las que los asesinos ofrecían la posibilidad de elegir
entre quedarse con sus hijos y morir o irse, ¿no? Y fíjense que esto es como que toca un tabú, porque el tema de las mujeres era todavía un mito, las mujeres y los niños, en esta sociedad machista, todavía era un mito que era respetado y ensalzado, pero los nazis no tuvieron, digamos, pasaron por encima de eso, ¿no? Podríamos decir también que en medio de ese terror violento, algunas madres, impulsadas por el instinto de supervivencia, tomaron decisiones o realizaron acciones que chocaban con las normas sociales aceptadas que rigen las relaciones madre-hijo, y que es un poco lo que cuenta el rabino Laumeyer, ¿no? Bueno, acá tenía, que eso era lo que quería mostrar, el caso de Genia Yutzi, que era una mujer de la ciudad de... ella con su esposo fueron asesinados, ¿no? Y Genia, así era el nombre de ella, acá ahora estoy leyendo, y su hijo Mijal, huyeron al sector ario de la ciudad. Ella allí consiguió documentos de identidad falso para los dos y huyeron justamente por las cloacas. El niño fue entregado a una mujer polaca llamada Bronia, y Genia encontró trabajo como ama de llaves de un médico alemán, y cuando éste debió trasladarse a Viena, llevó consigo a Genia y a su hijo, a quien pudo rescatar. Esta es una historia interesante. Y pero después de un tiempo, su identidad fue develada y ambos fueron encarcelados y asesinados, ¿sí? Esta historia es una de las tantas historias que está relatada y escrita en Yad Vashem. Bien, avanzamos un chiquito después de maternidad. Feminidad. ¿Ven ahí? Feminidad. Sí, uno más. Uno más. P. A ver. P, alimentación y creatividad. Dale. Muy bien. No, no lo ahí veo. Está. Pero está. P, alimentación y creatividad. ¿Lo pueden ver los demás? ¿Alguien que me diga? Ahí está, ahora lo veo. Muy bien, muchas gracias. Entonces, tenemos otra temática que fue abordada en esta, respecto del estudio de la mujer en el Holocausto, es el tema de la fe, ¿sí? El tema de la fe es qué lugar ocupó la fe en la posibilidad de supervivencia. ¿Y por qué tomo el tema de la fe? Porque justamente el tema de la fe fue uno de los temas que en realidad generó mayor controversia, mayor conflicto en los seres que tuvieron que atravesar el Holocausto, ¿no? Muchísimos interrogantes se han planteado con respecto al lugar que ocupó la religión durante el Holocausto. ¿Por qué? Porque algunos judíos sentían que Dios los había abandonado, que no comprendían cómo era posible soportar esas circunstancias que estaban atravesando, esos sufrimientos, ¿no? Pero otros, sin embargo, encontraron la entereza moral, ¿sí? El consuelo y la entereza moral en la fe, y como no pudieron encontrarlo en ninguna parte. Y las palabras, digamos, no sé si pueden describir la fuerza que esas personas sacaron de la fe, pero la fortaleza moral que a esta les brindó, en realidad fue también inclusive una fuente, ¿sí? Para que pudieran ayudar a otros, ¿no? Las mujeres devotas, y acá también se plantea otra cosa interesante, cómo la mujer religiosa judía hacía para mantener las tradiciones judías en lugares como el gueto o como los campos de concentración. Y sin embargo hacían cosas. ¿No? Por ejemplo, en la festividad de la Pascua judía,
no se come pan, ¿sí? Se come una torta de matzá, ¿no? Y las mujeres, durante el tiempo, las mujeres devotas, durante el tiempo que duraba esa festividad, se privaban de comer el pan, que a lo mejor era el 80% de la alimentación que recibían, ¿no? Las mujeres oraron, las mujeres ayunaron cuando había que ayunar, se abstuvieron de comer el pan en la festividad de la Pascua, del Pesaj, y encendían las velas de Shabbat y en Hanukkah, que son dos celebraciones que forman parte de la tradición judía, con aquello que encontraban, que a lo mejor no era tampoco cera, ¿no? Y lo interesante, como les dije, que esto influyó mucho sobre su conducta en el infierno en el que se hallaban, y les permitió dar y ser, digamos, valoradas en ese lugar, ¿sí? Una historia que quería contarles era la de Livia Koralek, que también la saco de Yad Vashem. Livia Koralek era una jovencita de 14 años, ¿no? Que fue deportada también a Auschwitz, y en agosto fue transferida a un campo de concentración en los Sudetes, donde trabajó en una fábrica de repuesto de aviones, ¿no? Y ella, por ejemplo, está escrita en los archivos de Yad Vashem, historias, ¿no? Donde ella, parte de esta historia está documentada por un discurso que ella hace para el Día del Perdón, ¿no? Y ella cuenta y dice que ella no quiso ser ni jefa, ni tampoco asumir un liderazgo, que no quería hacer eso. Ella solo quería alentar a quienes estaban cerca de ella, ¿no? En Yom Kippur, en el Día del Perdón, las prisioneras, justo por sus palabras, no comieron, ayunaron su porción de comida, la ocultaron bajo las almohadas, y inclusive oraron en la medida que pudieron, ¿sí? Esta historia, esta referencia de esta historia es interesante porque era una niña de 14 años, ¿no? Esta chica sobrevivió y posteriormente emigró a Israel y ahí hizo su testimonio y dejó el documento de ese discurso que había dado para el Día del Perdón, ¿no? Bien, la alimentación. Cuando el estómago estaba vacío, sin embargo, la alimentación crecía. La imaginación, perdón, crecía. ¿Por qué digo esto? Porque en los relatos de las sobrevivientes, cuando las mujeres cuentan que cuando las mujeres llegaban a los campos, después de haber perdido a toda su familia, trataban de mantener vestigios de su humanidad. Y una forma de hacerlo se van a reír, eran ocupándose de recetas de cocina. Ahora ustedes dirán, ¿qué recetas de cocina podrían hacer en un campo de concentración? No, solo se las contaban. Las escribían, se podían, las compartían, no es que las pudieran ejecutar, ¿no? Las recetas son una tradición femenina, traspasadas de madres a hijas, capturan las tradiciones familiares, comunitarias y geográficas, y por este motivo, en el sitio más inesperado, en medio de la esclavización aterradora que implicaba un campo de concentración, las mujeres se ocupaban de recordar y recrear recetas. Las mujeres registraban recetas como si quisieran probar y rememorar de dónde venían, y para transmitirlas a la posteridad. Y fíjense que acá hay otro detalle más. Recordar recetas, de alguna manera, era, porque las recetas, el arte, lo culinario, forma parte de las tradiciones y de la identidad de un pueblo, ¿no? Era también la manera, la estrategia de mantener la identidad, digamos, luchar para que esa identidad, para que esa subjetividad, esa individualidad, esa condición de humanidad no desapareciera, ¿no?
Fíjense que el comentario que uno ve es que a veces indicaban proporciones hasta exageradas de ingredientes para hacer más encantadora la fantasía. Escribían sobre cualquier trozo de papel que conseguían, ¿no? Y cuando no tenían papel, gritaban las recetas de un campo a otro o de una cama a otra, ¿no? Y acá, justamente en Yad Vashem, encontré la historia de Judith Ofrishkin, que en realidad Judith nació en Hungría, emigró a Ámsterdam en 1938, ¿no? Y el detalle de la historia que quiero relatarles es que, bueno, Judith se unió a la resistencia, repartía cupones de racionamiento falsos y comidas a familias judías que se ocultaban en granjas holandesas, pero en 1944, tras ser delatada, ella la deportan a un campo de concentración en Ravensbrück, donde la pusieron a trabajar en una fábrica, ¿sí? Y ahí Judith cayó enferma. ¿Y cuál es la anécdota que tiene que ver con la alimentación? Justamente por caer enferma, ella no logra recibir su ración diaria. Entonces, su mejor amiga le envía pan acompañada de una nota en la que le señaló lo que habían imaginado haber comido, ¿no? Fíjense cómo estos mecanismos funcionan para mantener, para sostener la vida, ¿no? Creatividad, a ver, Adela, disculparme. Sí, acá, creatividad. ¿Saben qué? Lo voy a achicar un cachito, ahí lo van a ver mejor. Ahí está, ¿está bien? Sí, feminidad, resistencia. Nos comimos un poquito. Volvé uno más atrás y veamos el tema de la feminidad. Ahí. Feminidad, resistencia, amistad. Bueno, vamos a ver el tema de la feminidad. Este creo que ha sido uno de los temas que mayor, digamos, impacto, ¿no?, tenía en la mujer, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad la mujer fue, cuando entraba, en el gueto no, pero cuando entraban a los campos de concentración, las rapaban, ¿no? Y yo creo, podría decirse, ¿no?, que no existe contraste más, ¿cómo puedo decirles?, más fuerte que el del holocausto y la femineidad. Porque invertir en la propia femineidad era, digamos, era como que era un lujo, como que era algo que no pegaba con lo que significaba el campo. Sin embargo, el aspecto femenino de una mujer era un componente básico que también la ayudó a sostenerse como ser humano, ¿no? Una afrenta, bueno, como les dije, la afrenta a la femineidad más terrible fue cuando entraban a los campos de concentración y las rapaban, ¿no? También en este tema, algunas mujeres utilizaban su sexualidad para sobrevivir o ganar un favor, o para salvar a la familia, o para obtener un trozo de pan. Desde su perspectiva era simplemente también otra estrategia para sobrevivir. Una apariencia agradable durante el holocausto también le permitía, le aportaba significado de vida, ¿no? Un peine, tocarse las mejillas. Las mujeres relatan que se tocaban las mejillas para que tuvieran más color, ¿no? A pesar de que las leyes raciales prohibían cualquier contacto sexual entre los nazis y sus víctimas, había muchas maneras de atacar y humillar a las mujeres, ordenarles, por ejemplo, entre ellas, ordenarles que se desvistieran completamente en lugares públicos, tocar sus cuerpos, infligirles castigos durísimos, y generalmente en los campos de concentración, cuando venían los momentos de selección,
las ponían en fila desnudas, ¿sí? Eso era lo más frecuente. Dios. Otro relato referente al tema de la feminidad, el de Lina Beresin, ¿sí? Que era una lituana, ¿no? Y que después de haber sido, ella fue asesinada, fue producto fue víctima del exterminio, pero por ejemplo en el Museo del Holocausto hay un corpiño que ella se construyó con restos de telas que encontró, ¿no? Y eso está en el museo, ¿no? Allí fue, después, esto es como un testimonio, ¿no? De esa necesidad de mantener la femineidad aún en medio del drama que significaba la vivencia del gueto o del campo de concentración. Otro tema interesante que ha sido abordado en esta temática es el tema de la resistencia, ¿no? Las mujeres hacían uso de su género para contribuir a los esfuerzos de la resistencia. Fíjense que este era un punto de inflexión importante, ¿no? Porque acá, en el tema de la resistencia, digo que hay un punto de inflexión importante porque las mujeres cumplieron un papel relevante porque eran menos identificables que los hombres, ¿sí? Los hombres eran fácilmente identificables básicamente por tener la marca de la circuncisión. En cambio las mujeres podían pasar desapercibidas porque no tenían en su cuerpo ninguna huella de su condición de judías, ¿no? Todo aquel que tomaba las armas contra los nazis y sus cómplices, les digo, durante el Holocausto, ya estaba expresando una elección. ¿Cuál era esta elección? La aceptación de una muerte activa en lugar de una pasiva, ¿sí? O sea, iban a morir de cualquier forma, pero elegían morir luchando, ¿sí? Los judíos no podían asegurar su supervivencia o ganar la guerra combatiendo. Era primordialmente, en realidad, yo diría que un acto de dignidad, ¿sí? Y en general, pero en general las mujeres, digamos, evitaban esa opción. ¿Por qué? Porque tenían familiares de los cuales estaban a cargo o se hacían responsables, ¿no? Las únicas mujeres que en realidad podían considerar la idea de combatir o pasar a la clandestinidad eran las mujeres adultas jóvenes, solteras, que no tuvieran hijos, ¿sí? Y que todavía no eran responsables, por tanto, de otras personas. Y como reglas, pero de todas maneras, las mujeres judías que entraban a la resistencia, en general, tampoco eran bien aceptadas por su condición de mujeres. O sea, no eran bien aceptadas por su condición de judías, pero también por su condición de mujeres. Y sin embargo, muchas de ellas cumplieron un papel importante, ¿no? En la medida en que eran admitidas, por ejemplo, en unidades de lucha, ya fuera del campo, ¿no? O fuera del gueto, sino en grupos de combatientes, estoy hablando, muchos de los roles que ejercían eran, estoy hablando de los partisanos, por ejemplo, cuando entraban a militar con los partisanos, muchos de los roles que ejercían básicamente eran la de hacer tareas domésticas, la de limpiar los pisos, hacer la comida, ¿sí? Y en la medida en que eran admitidas, inclusive también eran objetos de acoso sexual. Todas estas cosas tenían, digamos, de estas cosas fueron víctimas, ¿no? E incluso, como les digo, cuando
ellas llegaron a dirigir hospitales, ¿sí? O realizaban, había muchas médicas, o enfermeras, y salvaban muchas vidas. Y sin embargo, el papel de ella en la resistencia, en general, no todas, pero en general, fue un papel degradado por la visión, digamos, por su condición femenina frente al grupo predominantemente masculino, ¿no? Aún así, las mujeres tuvieron un papel importantísimo en la resistencia entonces. ¿Y saben en qué? Sobre todo en las comunicaciones y en los rescates. Cuando, por ejemplo, recibían la misión de trasladar materiales, ¿sí?, clandestinos de un lugar a otro, ¿no? Se disfrazaban, por ejemplo, de trabajadoras sociales encargadas del cuidado de niños. En los campos, por ejemplo, su rol activo en la resistencia, generalmente en los campos y en los campos de trabajo y en las fábricas, donde hacían trabajo esclavo básicamente, parte de su accionar a lo mejor era sabotear alguna de las armas que les tocaba construir si las armas eran, si la fábrica era de armas, ¿no? Y ocasionalmente podía suceder que atacaran a algún guardia o enfrentaran a alguien, con lo cual la condena, digamos, tanto esto ya era tanto para un hombre como para una mujer, era la ejecución inmediata. Pero este tema de animarse a hacer cosas, a tener reacciones contra los nazis, era un tema, digamos, complejo y dilemático, porque ellos sabían que si ellos actuaban en contra de un nazi, por ejemplo, matándolo, hiriéndolo, ¿no? Después venía el castigo, que era matar a gente de los suyos, ¿no? Y no por igual cantidad, sino por muchos más. Entonces, el precio, digamos, que se cobraban por esto, no era solo pagado por ellos, sino también por toda la gente que tomaban como rehenes, ¿no? La mayoría de ellos que eran objetos de ejecución posteriormente, ¿no? Bueno, como ejemplo o como caso particular de lo que fue el papel de la mujer en la resistencia y el rescate, ¿no? Hay muchos nombres. Yo tomé uno de los más conocidos es el de Hannah Seneck, ¿no? Que llegó a ser paracaidista dentro de una de las brigadas de la resistencia, pero ella es interesante, ella llega a ser paracaidista porque ella en realidad está viviendo en Palestina, no está viviendo en Europa ni estaba en un campo de concentración, ¿no? Acá tengo un mensajito, una frase de ella, un poema, han quedado muchos de sus poemas, ¿no? Esta es Hannah Seneck, ella escribe, por supuesto que esto es una traducción, ¿no? Bienaventurada la cerilla que ardió y encendió llamaradas, bienaventurada la llamarada que ardió en lo recóndito de los corazones, bienaventurados los corazones que supieron apagar su latir con honor, bienaventurada la cerilla que prendió y encendió llamaradas, ¿no? Hannah Seneck fue enviada a una misión justamente a Europa, y es apresada y finalmente muerta, ¿no? Y ella era, fíjense que está con el uniforme, ella era paracaidista. El otro caso que quería traer era el de Fanny Solomian, ¿sí? En la que, bueno, ¿por qué traigo el caso de Fanny Solomian? Porque ella es muy interesante, ella es una médica, en realidad tiene una profesión cercana a la medicina, ¿no? Estoy buscando, no, pero es cierto que no les puedo mostrar la imagen, pero bueno, ella inicialmente se desempeñó como enfermera de pequeñas unidades y más tarde actuó como médica, jefe de una brigada de partisanos
y estableció una sala quirúrgica donde realizó numerosísimas operaciones. Y pese a su posición y sus importantes funciones, Fanny sentía que por ser mujer y por ser judía, no recibía de sus colegas el respeto y el trato que se merecía. Ella escribe un diario, ¿sí? Al finalizar la guerra, ella sobrevive, y al finalizar la guerra, ella junto a su esposo e hijo emigran a Israel y escribe un diario que es el testimonio de lo que estoy contando, ¿no? Bien, vamos un poquito al Power. Entonces estábamos en el tema de la participación de las mujeres en la resistencia, ¿no? A ver si lo tenemos por ahí. Miren qué interesante, otro aspecto que se fue investigando es el tema de la amistad, ¿sí? Los grupos de amigos se convirtieron, no sé si podés bajarlo un poquito más, pero se convirtieron en un sustituto de la familia cuando la familia desaparece, cuando la familia es destruida, ¿sí? Y acá, en el Holocausto, podemos decir que se crecía rápidamente, porque niñas que normalmente eran consideradas muy jóvenes, actuaban ya como mujeres adultas. Y en muchos casos los padres cesaban de cuidarlos, ¿sí? De proveerles el sustento. Las niñas desarrollaban inclusive a menudo mecanismos de supervivencia, digamos, personales, y finalmente en realidad significaba que se hacían cargo de su propio destino. Sin embargo, las niñas anhelaban tener un amigo, anhelaban tener una amiga, anhelaban tener a alguien que les sirviera de apoyo y a quien ellas pudieran dar de sí mismas algo, ¿sí? Recibir y dar. Y en esto la psicología sabe bastante de esto en términos de cómo digamos, el ser humano necesita tener un grupo de referencia, que inicialmente es la familia, después pueden ser otros, pero la familia es finalmente, digamos, el grupo, sea la familia o sean amigos, es como un sostén psíquico del sujeto, el sentir que uno está con otros, otros que comparten y que te devuelven la mirada, ¿no? Entonces, las niñas anhelaban tener amigos, ¿sí? Que les sirvieran de apoyo y a quien ellas pudieran, en quien ellas pudieran confiar y a quienes pudieran dar algo de sí. Y estas amistades les permitían reunir fortaleza cuando empezaban sobre todo a rememorar cosas del hogar, de amigos, y sencillamente del mero hecho de descubrir fuerzas interiores de las que no habían tenido conciencia que existían, ¿no? De ver, de poder compartir cómo habían hecho para lograr estar vivas hasta ese momento, ¿no? Contarse anécdotas, contarse historias, contarse cosas que le hubieran sucedido, ¿no? Digamos, la camaradería, la amistad grupal en el Holocausto fue un fenómeno, miren, mucho más femenino que masculino. Está estudiado. Como lo señala una historiadora que se llama Judith Baumel, en ese tiempo permanecer invisible tenía sus ventajas, pero una red de amigos era algo, y una red de amigos, claro, era algo que llamaba la atención, pero era necesario. Sin embargo, era necesario. Los agrupamientos estaban y no eran muy grandes, eran de 2, de 3, ¿sí? Pero estaban. ¿Por qué? Porque proporcionaban una ventaja en términos de apoyo y para la supervivencia, ¿no? Los grupos pequeños, compuestos por una pareja, o 2 o 3 amigos, parientes, o mujeres de más edad, se reunían también a veces para formar grupos más grandes que protegían a una niña o a niñas más jóvenes. Y acá está interesante, porque muchas de estas niñas habían sido abandonadas o habían quedado huérfanas de su familia. Y ellas, digamos, en ese proceso en esa constitución de grupo que lograban hacer,
se transformaban en ellas dadores de protección, ¿no? Es interesante porque fíjense que acá la estrategia de supervivencia era que el ayudar producía un bienestar que te permitía continuar la vida, ¿no? Me pregunto también si esa estrategia no sigue siendo una estrategia válida para todos los tiempos, ¿no? Si cuando uno ayuda al otro, esa sensación de bienestar que eso le provoca es un elemento que ayuda, que permite, no sé si continuar la vida, porque a lo mejor nuestra vida no está en peligro permanente, pero sí aumentar el bienestar y la sensación de autoestima inclusive, ¿no? Bien, el agrupamiento entonces era una ventaja, podríamos decir, en términos de la posibilidad de supervivencia en cuanto a resistencia, aunque no era una ventaja en términos de que eran más visibilizadas, por supuesto, ¿no? Por ejemplo, acá tengo la historia de Hilde Grunbaum, ¿sí? Una chica berlinesa. Miren qué interesante esto. Esta mujer, Hilde, estudió violín y tocaba en la orquesta juvenil. Y en el año 1940 se incorporó, bueno, en el 43, perdón, la aprenden, la apresan, digamos, ¿no? Ella es llevada a un campo de concentración. Y ahí ella entra en contacto con una instructora, ¿sí?, que cumplía funciones de enlace con el campo de mujeres, ¿no? Y las muchachas se pasaban notas entre ellas para mantenerse informadas y se ocupaban de las necesidades de cada una. Y lo que quiero señalar como más interesante es que Hilde fue incorporada a una orquesta de mujeres. En los campos de concentración, las actividades de muerte, por ejemplo, de selección, de gente que iba a ir a las cámaras de gas, o digamos, todos los hechos prácticos que sucedían al interior del campo, eran acompañados, es realmente terrible. Hay películas que han tomado esta temática, ¿no? Eran acompañadas de música, ¿no? Y a la gente que los nazis reunían, a la gente que tocaba música y los obligaban a organizar una orquesta. Y en el caso de esta persona, que es la que menciono como ejemplo, para dar un ejemplo de cómo jugaba la amistad, ¿no? Hilde fue incorporada a esta orquesta, ¿no? Y digamos, entrar a la orquesta era también un camino de supervivencia. ¿Por qué? Porque a los nazis les interesaba que la orquesta se mantuviera, ¿sí? Pero lo interesante de esto, y esto está en los archivos de Yad Vashem, es que Hilde en realidad consigue para muchas amigas que integren o que aumenten o que formen parte de la orquesta, ¿no? Y además repartía, miren qué interesante, repartía parte de la comida que ellas recibían, que era un poco más que la que recibía el resto de las internas en el campo, ¿no? Y al principio tocaba el violín, después se transformó en copista, así cuenta su historia, ¿no? En copista de partituras y en la asistente principal de Alma, ¿no? La directora de la orquesta, que fue Alma, murió asesinada en Auschwitz, ¿no? Pero Hilde sobrevive y cuando termina la guerra se va a Israel. Y esta cosa de compartir la comida, que era mínima, ¿no? Y sin embargo, porque ellos recibían un poco más de ración, compartirla con las amigas, con el grupo, para sostener el grupo,
Es un ejemplo interesante de cómo funcionaba la amistad como grupo de sostén psíquico. Bien, y a ver, avanzó un poquito más, creo que hay una o dos cositas más, y podemos, a ver, Adela. Y después Ana Frank. A ver. Y después tenés a Hannah Senes. No. Ana Frank y Hannah Senes. Subí arriba un chiquito, a ver. Bien. Alimentación, creatividad, fe. Lo de creatividad. Quería comentar un poquito el tema de creatividad, ¿no? Bien. No, y otro tema que me parece que también está en alguna, que el tema del cuidado del prójimo, ¿sí? No sé si, yo lo puse, pero no lo veo. Estoy buscando. Ah, sí, el primero de todos. A ver. Bueno, el cuidado de todos, del prójimo. Aquí las mujeres tuvieron un papel central en el cuidado de los más vulnerables. La vida en los guetos era espantosa. Bueno, ni qué hablar de los campos de concentración, ¿no? La vida en los guetos tuvo la característica de que mantenía todavía la familia todavía estaba junta, pero era una tragedia porque estaba la familia junta, pero se iban muriendo, ¿no? En los campos de concentración separaban a las mujeres de los hombres y ya los niños no estaban incluidos, ¿no? Eran llevados a otro lado, nadie decía nada, pero eran eliminados. Y las mujeres acá, en este tema del cuidado del prójimo, ¿no? Las mujeres cumplían una variedad de funciones que las caracterizaron a ellas más que a ningún otro sector. Por ejemplo, la mayoría de las mujeres asumió roles que no estaban previstos, porque cuando los judíos son guetoizados o son llevados a los guetos, ¿sí? No es que en el gueto había escuela o había institutos o no había nada. Entonces ellas fueron las que organizaron de que pudiera haber una continuidad de la educación, ¿no? Y la mayoría de ellas empezaron a trabajar, muchas de ellas ya eran maestras jardineras, maestras de escuela, proveedoras de cuidado infantil, cocineras, costureras, ¿no? Y ellos, en realidad, digamos, continuaron con estas prácticas y las expandieron, sobre todo en los guetos. En los campos de concentración, el cuidado del prójimo tuvo otras características, ¿no? En el periodo del gueto, muchas mujeres buscaban cumplir funciones públicas que las involucraran en el cuidado y la asistencia de otras personas, pero en general esos papeles estaban reducidos a los hombres. Tenían, de todas maneras, regenteaban los comedores públicos, dirigían los hogares infantiles y establecieron redes de asistencia a los ancianos. Eran maestras, también daban clases, ¿sí? Y cuidadoras de niños, y los padres habían sido deportados o habían sido muertos. Y trabajaban como médicas también, como enfermeras, y arriesgaban, en realidad podemos decir que arriesgaban sus vidas y su salud en todos los órdenes. Ellas eran las que atendían, por ejemplo, a los enfermos contagiosos, a riesgo, en muchos casos, de su propia vida, ¿no? Y miren, quiero contarles otra cosa. Les quiero contar la historia, ya les voy a contar una historia muy interesante. Arriesgaban, bueno, su vida, muchos fueron a la muerte junto con los niños a su cuidado, a pesar de que podrían haberse salvado, y esa es la historia de Stefania Wilczynska, que es una mujer polaca, ya les cuento un poquito más, porque en realidad, digamos, podemos decir que las mujeres trabajaban de sol a sol a pesar del deterioro de la situación en cada momento que pasaban. Y no daban, digamos, el ejemplo de fortaleza, que inclusive el físico no las acompañaba, sin embargo, era, digamos, muy visible, ¿no? Y justamente quería poner como testimonio de esto a la persona de Stefania Wilczynska,
que en realidad Estefanía, que era una polaca, ella trabajó en un orfanato judío, y puede ser que a algunos les suene el nombre de quien dirigía ese orfanato, que es Janusz Korczak. Janusz Korczak. El doctor ya en 1909, ella conoció a este educador y autor, y entre los dos se creó un vínculo profesional muy interesante, ¿no? Y al estallar la Primera Guerra, ya empezó a trabajar con Korczak, con el doctor Korczak. Pero acá, ¿cuál es la anécdota interesante, no? Ella inclusive se quedó a cargo del orfanato, que se había ampliado y albergaba más de 150 niños, ¿no? Inclusive fue directora adjunta de Janusz Korczak. Al comenzar la ocupación nazi, ¿sí?, los miembros, la gente de la comunidad logró obtener un permiso para que ella pudiera abandonar Polonia. Ahora, ella fue ejemplar, ¿no? Ella, sin embargo, declinó de este permiso y se trasladó con Janusz Korczak y los niños al gueto de Varsovia. Y el 6 de agosto de 1942 se impartió la orden de deportar a los niños, ¿sí? Y Estefanía y Janusz Korczak y todos los miembros del equipo se negaron a abandonar sus cargos y marcharon con los 192 niños al sitio de reunión, y allí fueron muertos, ¿no?, por gas. Ella estaba a cargo de niños entre 9 y 12 años, ¿no? La historia de esta heroína, digamos, por eso el título, ¿no? Todos fueron asesinados en el campo de exterminio de Treblinka, ¿sí? Los niños, Janusz Korczak, ella y otros directivos más, ¿no? Pero es un ejemplo de este tema del cuidado del prójimo, ¿no? Y en el cual las mujeres tuvieron un papel central. Y acá, la verdad que yo puse en la diapositiva, quien salva una vida es como si salvara un mundo entero, ¿sí? Que es una frase que es una frase muy fuerte, muy de mucha vida en la identidad judía. Es una frase que está escrita en los libros sagrados del judaísmo, ¿no? Por eso la relevancia de las pequeñas acciones y de las grandes acciones, ¿no? Bien, y finalmente el tema del amor. El amor, bueno. Sí, ha sido objeto de estudio, interesante, porque también en el gueto se produjeron casamientos y se produjeron encuentros, ¿sí? Porque el amor fue un refugio, fue como una isla en medio de la tragedia, ¿no? En medio de ese mundo sumido en caos. Y la vida si bien la vida de la familia se fue destruyendo, hubieron quienes pudieron encontrar un otro, ¿sí? Y durante el Holocausto, mientras el mundo entero se deshacía, la pareja y la familia eran casi el único refugio. Y hubieron casos, inclusive, de casamientos dentro del gueto. Casamientos que no, por supuesto que no es que ayudaron a continuar la vida, pero esto habla un poco de cómo en la vida cotidiana todas estas cosas eran necesarias para poder continuar, para poder sostener la vida, ¿no? Nadie sabía qué es lo que podía depararle cada hora, el próximo minuto, ¿no? Ni qué decir, ni qué pensar el día próximo o la semana próxima. Por consiguiente, esta cuestión de poder planificar, de poder, digamos, establecer un vínculo estable, ¿no? Parecía loco, ¿no? Y sin embargo, algunos se enamoraron en los lugares más inverosímiles, y se casaron incluso cuando no sabían si podrían sobrevivir individualmente
o en conjunto, y mucho menos formar un nido conyugal, desde luego, ¿no? Sentían la necesidad de oficializarse esa situación, por eso supongo yo que se casarían, ¿no? Y al mismo tiempo también habían parejas que convivían sin casarse, pero quiero mostrar cómo a pesar de la tragedia, del caos, del dolor y del sufrimiento, esta necesidad de amar y ser amado, se mantiene, se presenta